Buenas tardes, señoras y señores. Gracias a todas las personas que nos están siguiendo virtualmente y gracias a este prácticamente lleno que están todos ustedes aquí. Así que, aunque desde luego el conferenciante se lo merece sin ninguna duda. Ya saben todos que pueden seguir todas las actividades que se hacen en el Ateneo, que cada vez estamos haciendo más, con talleres de inteligencia artificial, con visitas a empresas como el Instituto Hidráulica de Cantabria, y que estamos haciendo continuamente actividades y no descansamos jamás, y ustedes son los que nos animan. Así que si alguien no es socio y quiere hacerse socio, no se desanimen y háganlo. Por otra parte, quiero agradecer muchísimo al doctor Crespo el que esté aquí, porque aparte de una excelente persona, pues es un profesional de los pies a la cabeza. Como todos ustedes saben, ha sido jefe de servicio del digestivo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla durante 14 años. Tiene un currículum vitae que me dice, dilo en una línea. Digo, es imposible. Digo, es imposible, pero lo voy a decir en cómo es, porque es lo que se merece, ¿no? No. Es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Cantabria, con la calificación de sobresaliente. Es doctor en Medicina, premio extraordinario de doctorado en el año 1993. Actualmente es profesor titular de Medicina de la Universidad de Cantabria. Es catedrático acreditado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación. Pertenece al grupo de investigación translacional de patología digestiva del IDIVAL, que es el Instituto de Investigación Sanitaria de Valdecilla, y en la actualidad está en excedencia voluntaria como funcionario del Ministerio de Universidades. Aparte, su actividad investigadora es impresionante. Ensayos clínicos fase 1, fase 2 y fase 3 como investigador principal, más de 120, proyectos financiados con fondos públicos nacionales 15, con fondos internacionales 10, artículos originales más de 400, proyectos docentes a lo largo de su carrera profesional más de 30, libros y capítulos de libros 50, comunicaciones nacionales e internacionales más de 500, conferencias y ponencias como invitado más de 120, número de documentos reconocidos en el Google Académico más de 1000, en el H-Index Google Académico 74, citas bibliográficas recibidas del Google Académico más de 39.000. Esto es impresionante. O sea, lo del Google Académico me tiene realmente impactada. Tesis doctorales dirigidas 11, tesis doctorales en curso 4, trabajos de fin de grado dirigidos 18, trabajos de máster dirigidos 35. Es realmente un currículum, Javier. Ahora voy a los premios personales. Encomienda de la Orden Civil de Sanidad, Premio Internacional Campeones de Eliminación 2023 otorgado por la Fundación Coalición para la Eliminación Mundial de la Hepatitis, que estaba en el jurado un premio Nobel que fue por el descubrimiento del virus de la hepatitis C. También es premio internacional del sexto Foro Internacional LIFE para la eliminación del virus de la hepatitis C en Lima el 2024, medalla de oro de la Sociedad Española de Patología Digestiva, medalla de oro ACAD. Bueno, y muy importante, Torrelavega-Ense Ilustre, aparte de varios premios en congresos nacionales e internacionales. Doctor Crespo, realmente es un privilegio para el Ateneo tenerle aquí y espero ustedes que disfruten de la conferencia. He ido a todo meter porque si no estoy aquí y ocupo más que tu conferencia, que es, y ahora díganos si es el hígado graso una enfermedad infecciosa. Ahí. ¿Ya lo tengo? Sí. Bueno, no sé si hablar de usted o de tú, como es gente joven, vamos a hablar de tú, y así lo hacemos un poco más ameno. Y voy a hablar de una enfermedad que es extraordinariamente frecuente, el hígado graso, que ahora lo llamamos esteatosis hepática metabólica, y es muy frecuente porque afecta aproximadamente a 1 de cada 4 personas adultas del mundo occidental, o sea que es una enfermedad extraordinariamente frecuente. ¿Qué es eso del hígado graso? Bueno, pues el hígado graso básicamente es lo que la palabra indica, ¿no? Es que que el hígado, un hígado normal es como una esponja que tiene, en vez de agua, tiene sangre, pues es una esponja que se hace más grande, se torna de color amarillento porque
se acumula grasa. Y la grasa se ve, aunque no entiendan mucho, no entendéis mucho, pues se ve fácil porque es esto, que se ven estos gránulos blancos que en realidad son gránulos de grasa. Y esa grasa se distribuye a lo largo del hígado y lo que es importante, a ver, aquí, lo que es importante saber es que esta grasa que veis aquí es una grasa normal y corriente, es la grasa que vemos en los análisis de sangre, es triglicéridos, es colesterol que se agrupa, que se deposita en el hígado. Y lo que se ve, estos puntitos que se ven oscuros aquí, eso es en realidad el núcleo del hepatocito que le ha desplazado la grasa. Es decir, la grasa ocupa casi toda la célula hepática. Y como digo, los médicos somos muy aficionados a ir cambiando los nombres de las cosas y le hemos llamado, en vez de hígado graso, ahora le llamamos esteatosis hepática metabólica, que suena peor, pero bueno, hepática es del hígado, esteatosis significa grasa y metabólica es porque se acompaña muchas veces de diabetes, de hipertensión, de dislipemia, de obesidad, es decir, de trastornos metabólicos. ¿Qué es lo importante que tiene esta enfermedad? Bueno, lo importante es que si está la enfermedad solo en la fase de esteatosis, cuando solo hay grasa, realmente no suele hacer mucho daño. Y esto, por suerte, es lo que pasa en aproximadamente 80 de cada 100 personas que tienen un hígado graso, tienen una grasa, vamos a llamarla inerte o como un espectador inocente, no hace daño. Pero en 20 de cada 100, aproximadamente en el 20% de los casos, a la grasa se le suma inflamación y entonces le llamamos esteatohepatitis. Hepatitis es inflamación, todo lo que acaba en itis en medicina es inflamación, y esteatohepatitis. Y esta enfermedad sí que ya puede progresar a producir una enfermedad más avanzada e incluso a producir la muerte de los pacientes. Y es una enfermedad, como todas las enfermedades del hígado que tienen este desarrollo clínico, esta historia natural, todas son enfermedades generalmente silentes. Uno no sabe que está enfermo prácticamente nunca. Solo se entera porque tiene las transaminasas altas y a veces ni eso, a veces tiene las transaminasas normales. Y por lo tanto son enfermedades muy silentes, pero que finalmente van a producir una cirrosis hepática. Seguro que muchos de vosotros sabéis que en España durante muchos años la causa más frecuente de muerte por enfermedades del hígado fue el virus de la hepatitis C. El doctor Casanova, que ha trasplantado a muchos enfermos, lo sabe muy bien. Pues probablemente esta causa, la hepatitis C por suerte ya no es causa de trasplante ni causa de casi nada, porque casi ha desaparecido. Esta es una enfermedad que creemos que poco a poco va a digamos, a sustituir, por desgracia, al virus de la hepatitis C entre las causas de mortalidad. Y tiene una importancia añadida esta enfermedad, y es que además de hacer daño al hígado, hace daño fundamentalmente al sistema vascular. Se asocia mucho a deterioro vascular, a angina de pecho, a infarto de miocardio o a trombosis a diferentes niveles. Y finalmente se asocia a cánceres, no solo cáncer de hígado, sino otros cánceres. Pero bueno, la charla de hoy no era hablar de qué es la esteatosis hepática, sino de por qué se produce. Y uno intuitivamente, si habla de grasa, pues piensa que será porque come mucho, porque tiene mucha grasa, porque si se acumula grasa en el hígado será que la tiene en otros sitios. Y ya, pues Don Quijote se le decía a su amigo Sancho, pues que esto le sonaba ya bastante, ¿no? Y decía, oye, come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Es decir, que es un conocer antiguo. Y si miramos este lienzo, esta pintura de Fernando Botero, se llama La Familia, ¿no? Y es una familia que, si os fijáis, es muy llamativa esta foto, o este cuadro es muy llamativo porque veis una familia de 4 miembros, todos son obesos, es muy llamativo que los niños pequeños sean obesos, es que el perro también es obeso. Entonces, todos son obesos, es una cosa muy llamativa. Y cuando tantos son obesos, pues claro, cuando solo son las personas obesas, uno podría pensar que es por comer en exceso, por comer de forma inadecuada, por no hacer ejercicio. Hombre, por herencia y por genética, si quitamos al perro, podría ser. Con el perro ya es más complicado, ¿no? Que tenga los mismos factores hereditarios. Pero probablemente debe haber algo más. Debe haber algo más. Y eso es de lo que vamos a hablar. Ese algo más, este es un trabajo que hicimos con Paula y con Tomás, que están por ahí también, y es un trabajo de revisión de cuáles son los factores que se asocian al desarrollo de esta enfermedad hepática. Y como veis hay muchos, ¿no? Factores que son médicos,
factores genéticos, factores infecciosos, que es de lo que vamos a hablar, algunos otros factores físicos, pero como veis hay muchos determinantes sociales y comerciales. Esta es una enfermedad que prácticamente se desconocía hace 4 o 5 décadas, porque de hecho la primera descripción es del año 1980, y ahora afecta a millones de personas, por lo tanto es algo que ha cambiado mucho. Pero como digo, vamos a hablar de estos factores que ponen aquí, de la microbiota. Y yo os tengo que convencer que esta familia Botero, que está enferma de obesidad, todos estaban enfermos de obesidad, pues hombre, uno puede agarrarse a la sabiduría popular, ¿no? Y dice, bueno, pues de tal palo, tal astilla, ¿no? Y dice, pues, o dos que duermen en el mismo colchón se hacen de la misma condición, que también es otra forma de expresarlo, ¿no? Y esto tendría que ver con que haya cierta predisposición genética o que haya hábitos de vida compartidos. Es decir, si uno tiene unos malos hábitos de vida, su compañero de viaje puede tener también esos malos hábitos de vida y además se los pega a sus hijos. Pero igual es una enfermedad infecciosa. No una enfermedad infecciosa como la gripe, no que estemos al lado de alguien que tiene una esteatosis hepática metabólica, es poco probable que nos pegue la esteatosis hepática en un momento, pero vamos a ver que hay algunos factores que influyen de una forma clara. Y lo que vamos a intentar demostrar, o lo que os voy a intentar demostrar, es que lo que se comparte es eso que llamamos la microbiota, esos bichos que viven con nosotros, bacterias, virus, arqueas, que viven con nosotros porque forman parte de nosotros, nosotros mismos somos la microbiota, y esa microbiota que de alguna forma son agentes infecciosos, se puede compartir. Y por lo tanto, si compartimos la microbiota, que estamos compartiendo posiblemente el riesgo de tener estas enfermedades. Por lo tanto, hasta ahora ya sabemos alguna cosa. Una, la esteatosis hepática, el hígado graso, es una enfermedad muy frecuente, que no se produce, al menos no se produce solo por los malos hábitos dietéticos o alimenticios de los pacientes que padecen esta enfermedad, sino que hay otras muchas cosas. Y ya vamos a hablar de la teoría infecciosa y para eso tenemos que hacer, 2 minutos de explicar lo que es la microbiota. La microbiota es, la microbiota humana, la nuestra, es el conjunto de microorganismos vivos que habitan en nuestro cuerpo, en las diferentes superficies de nuestro cuerpo, y que pueden ser bacterias, virus, hongos, es decir, cualquier tipo de microorganismo. Hay dos cosas muy importantes a considerar. El número de bacterias, esto se ve muy bien aquí, el número de bacterias es mucho mayor que el número de células humanas. Es decir, hay más bacterias que viven con nosotros que células humanas. Y una cosa más importante aún, el número de genes, es decir, la información genética que tienen esas bacterias es mucho mayor que la información genética que tenemos los humanos. Y hay otro aspecto muy interesante de la microbiota, muy interesante, es que los genes nuestros son nuestros desde el momento que nacemos. No cambia nuestra genética, no cambia, ¿no? Nos hacen un análisis genético hoy, le tenemos siempre el mismo gen. Las bacterias son muy promiscuas, cambian continuamente de genes. Cogen genes, echan genes, y por lo tanto hay bacterias que llamándose igual que otra, un E. coli, que se llama, esto lo sabes muy bien, que se llama igual que otro E. coli, pueden tener una información genética rigurosa totalmente diferente y por lo tanto pueden o no hacer un daño mayor o menor. Esta es la microbiota. La microbiota puede estar en la piel, en las mucosas o en el intestino, que es donde más hay, es donde más vamos a hablar. Y esta microbiota normal, en esta parte derecha de izquierda, perdón, de la diapositiva, esta microbiota normal interacciona con estas células, que serían las células del intestino, y facilitan la absorción de algunos alimentos, facilitan la síntesis de algunos ácidos grasos que son esenciales, facilitan incluso la que se produzca una inmunidad adecuada, nos defienden contra el exterior, y siempre que haya un orden y no se rompa esta unión. Cuando se rompe, cuando estas bacterias incrementan su número, cambian su función o cambian su localización, le llamamos disbiosis. Es decir, ya no tienen una función simbiótica de ayuda al organismo, sino que pueden tener una función patógena, de que hacen daño. Nos cuesta trabajo saber
qué es la microbiota normal y cuál es una microbiota anormal. Nos cuesta trabajo en este momento saberlo. Pero sí sabemos que cuando se produce este cambio del número, de la función o de la localización de esas bacterias, se puede producir daño. Y ese daño, que le llamamos disbiosis, puede producir una inflamación, no solo donde está la microbiota, sino a distancia. Y ahora veremos algunos ejemplos. Bueno, entonces, mi labor ahora es intentar convenceros de que el hígado graso es o puede ser una enfermedad infecciosa. Y decimos que es infecciosa si está involucrada la microbiota, si hay disbiosis. Entonces, la primera pregunta sería, oiga, en los enfermos que tienen una enfermedad del hígado producida por la grasa, ¿existe disbiosis? ¿Existe una alteración de la microbiota? Y la contestación corta es sí, hay una disbiosis. Y se ha demostrado en múltiples enfermedades del hígado. Se ha visto que el número y el tipo de las bacterias que se encuentran fundamentalmente en el intestino es diferente en las personas que tienen un hígado graso o que tienen una enfermedad por alcohol o que tienen un cáncer de hígado. Por lo tanto, sí, pero claro, el hecho de que haya unas bacterias diferentes no quiere decir que sean la causa, puede ser la consecuencia de esa enfermedad. Vamos a ver algunos ejemplos que nos ayudan a entenderlo. Vamos a poner 5 ejemplos. Este es un ejemplo muy, muy bonito. Se hace ya hace unos cuantos años, no me acuerdo, sí, unos cuantos años, hace 15 años o algo así. Son niños americanos pobres que viven en la calle y estos niños que viven en la calle, pues lógicamente tienen múltiples problemas y uno de los problemas que tienen es que tienen mucha enfermedad dental, tienen mucha caries. Además, tienen obesidad con más frecuencia que los niños de su edad y además tienen con más frecuencia que los niños de su edad hígado graso. Bueno, pues lo que ven estos investigadores lo primero que ven es que tienen con mucha frecuencia una bacteria en la mucosa gingival que se llama Prophyromonas gingivalis, una bacteria que da la impresión de que es la causa de la periodontitis y de la gingivitis que tiene. Y además de eso, pues ven, como os he dicho antes, que tienen con más frecuencia, son niños que tienen una enfermedad por hígado graso, aquí se llaman NAFLD porque antes la llamábamos así, pero bueno, hígado graso, y tienen con más frecuencia un hígado graso que tiene inflamación, eso que vimos antes de esteatohepatitis. Pero lo más curioso de este trabajo no es esto, lo más curioso es lo que ven a continuación. Cogen ese germen que han observado que tienen los niños en las encías, que se llama Prophyromonas gingivalis, y le infectan a unas ratas. O unos ratones. Y esos ratones a los que infectan desarrollan un hígado graso. Es decir, muy curioso, esto es un hígado normal, no hace falta que entendamos mucho, pero como ya hemos aprendido que lo blanco es grasa, pues aquí no hay grasa y aquí hay grasa. Este es un ratón al que no le han infectado con la profiromona y este es un ratón al que le han infectado con la profiromona. Es decir, da la impresión que una infección de la boca es capaz de producir un hígado graso, al menos en las ratas. Esto es muy, muy llamativo. Pero es que se ha visto que pasa en los humanos también. Y esta es una revisión de este mismo año, del año 25, en el que se ve, esto es es una revisión muy extensa de un grupo muy amplio de odontólogos a nivel mundial, en el que se ve cómo efectivamente este germen en la Prophyromonas gingivalis está en las enfermedades periodontales de mucha gente. Esta enfermedad, este germen es capaz de producir inflamación y además es capaz de producir enfermedad del hígado graso. Por lo tanto, esta es una evidencia sorprendente de que una enfermedad de la boca infecciosa puede producir hígado graso. Este es otro ejemplo muy interesante y además nos da 2 ejemplos al mismo tiempo. Primero, que en la investigación muchas veces cuando nos confundimos acertamos, o de que de un error podemos sacar una muy buena conclusión. Fijaros, el experimento consiste en que unos ratones les cambian unos cuantos genes para inducirlos una enfermedad del hígado grasa, ¿no? Les quieren cambiar unos genes, da igual los genes que nos quieran cambiar, cambian genes para conseguir que tengan grasa en el hígado y se los cambian. Al cabo de un cierto tiempo, miran lo que pasa con los ratones y resulta que hay ratones a los que no les han cambiado los genes que desarrollan hígado graso.
Y los investigadores no entienden muy bien cuál es el motivo. Son esos ratones que llamamos del grupo control, ¿no? Del grupo placebo, a los que no les hemos hecho nada. Y a los que no se les ha hecho nada resulta que desarrollan también un hígado graso. Y la explicación es una explicación sorprendente. Los investigadores meten a las ratas que las han modificado genéticamente y a las no modificadas genéticamente en la misma jaula. Los ratones, con perdón, comen mierda. Y tienen coprofagia, es un hábito normal de los ratones. Y lo que han hecho es un autotrasplante de materia fecal. Es decir, han comido las heces de los ratones que sí tenían la enfermedad y esas heces han sido capaces de desarrollar la enfermedad en esos ratones. Es decir, es una prueba inequívoca de que la enfermedad por hígado graso se puede transmitir a través de la microbiota. Y tiene una lección añadida. Si se puede adquirir la enfermedad, quizás con un trasplante de microbiota fecal se pueda curar la enfermedad. De hecho, ya hay algún estudio en ese aspecto. Tercer ejemplo, súper curioso también. Cogen unas madres que son delgadas y tienen hijos delgados y las comparan con unas madres con obesidad que tienen niños gorditos. Y cogen las heces de los niños delgados, de los hijos de madres delgadas, y las heces de los hijos de madres gorditas. Se las transmiten a las ratas, a unos ratones. Los ratones que les han dado heces, les han hecho un trasplante de microbiota de niños delgados, no desarrollan enfermedad. Y los ratones que les han dado heces de los niños que son gorditos, desarrollan un hígado graso. Es decir, dos lecciones también. Una, confirmamos que la microbiota puede transmitir enfermedades. Y dos, la microbiota de la madre, que es el primer contacto del recién nacido, es la microbiota de la madre. La madre puede transmitir una microbiota que induzca o que favorezca la posibilidad de hacer hígado graso en los niños y después en los adultos. Cada vez hay más evidencias que los niños con sobrepeso, los recién nacidos con sobrepeso, hijos de madres con sobrepeso, tienen un riesgo claramente mayor de hacer hígado graso en el adulto. Cuarto ejemplo. Bueno, esto lo puse antes, lo dije antes, dos que duermen en el mismo colchón se hacen de la misma condición. Bueno, cuando uno vive íntimamente cerca de la familia, la microbiota tiende a parecerse. Cada uno tenemos la nuestra, pero tiende a parecerse claramente. Y esto se ha demostrado muchas veces y se ha demostrado sobre todo en tribus que viven muy aisladas, en tribus del Amazonas, donde la microbiota de los pocos habitantes de esas tribus es prácticamente idéntica entre sí, porque tienen poco contacto. Pero lo interesante, la lección práctica que todavía no aplicamos es, oiga, si es verdad que se comparte la microbiota con los que viven al lado, yo, si tengo un familiar, mi marido, tiene un hígado graso, yo tengo más riesgo de tener hígado graso, pues parece que sí, que es verdad. Y de hecho, cuando se han estudiado, este es un estudio de unos italianos, cuando se analiza los familiares de primer grado que tienen hígado graso, los familiares de primer grado tienen con más frecuencia hígado graso que la población general. Y sobre todo, tienen con más frecuencia, esto es en rojo, quiere decir una enfermedad avanzada, sobre todo tienen más enfermedad avanzada que los otros. Es verdad, y no puede arguir que, claro, viven en la misma casa, viven en el mismo colchón, comerán lo mismo. También es verdad que pueden tener un ambiente muy parecido. Pero bueno, hemos visto hasta ahora que la microbiota se puede transmitir. Y último ejemplo de esta parte, hasta hace muy poco creíamos que el hígado era un órgano totalmente estéril. De hecho, siempre hemos pensado que es un órgano totalmente estéril. Pues no es totalmente cierto. Cuando se analiza la microbiota, estos son sujetos que tienen un hígado graso y analizan la microbiota del intestino y del hígado. Y en el hígado hay bacterias. Dentro del hígado hay bacterias. Y esto es un hallazgo, hay muchas menos, esta es la concentración, estos son la concentración de DNA, o sea, el número de bacterias es mucho menor, pero son bacterias que se asocian al daño hepático. Y entonces uno podría pensar que estas bacterias que están en íntimo contacto con el hígado, tan en íntimo contacto que están dentro del hígado,
pueden producir con más facilidad una inflamación que las que están a distancia. Es decir, que lo que nosotros pensábamos que era una inflamación estéril, no va a ser que sea una, entre comillas, infección. No es una infección en el sentido estricto, pero sí podría ser una infección. Esto es un hecho muy, muy, muy sorprendente. Bueno, quizás hasta ahora os haya convencido o no de que el hígado graso al menos puede ser infeccioso o parecer infeccioso, ¿no? Pero sigue habiendo cosas muy, muy curiosas. Claro, hasta ahora todo lo que hemos hecho es decir que la microbiota mala, la microbiota disbiótica se puede transmitir, pero también se puede adquirir, también la podemos adquirir. Y la forma más sencilla de adquirirla es comiendo mal, fundamentalmente con alimentos ultraprocesados. Vamos a ver algún ejemplo muy interesante. Si comparamos una dieta mediterránea, que está muy de moda y que es la que hacemos básicamente aquí cada vez menos, pero bueno, dieta mediterránea, con una dieta de alimentos ultraprocesados, y luego me preguntaréis qué es un alimento ultraprocesado. Yo os daré una brevísima pincelada. Los que toman alimentos ultraprocesados desarrollan con más frecuencia una alteración de la microbiota que los que no. Es decir, que el alimento induce un cambio en la microbiota y este cambio en la microbiota puede producir la enfermedad. Un alimento procesado y un alimento ultraprocesado, la diferencia básica básicamente hay tres diferencias. El alimento procesado, generalmente se procesa un alimento natural. La leche que tenemos en un brick es una leche procesada. Se le ha hecho un procedimiento para que dure un poco más y se la higienice. Generalmente la matriz alimentaria, es decir, el alimento está conservado y suele ser un alimento único. Y el objetivo fundamentalmente es alimentar. Los alimentos ultraprocesados, primero, generalmente en el alimento hay muchos componentes diferentes. La matriz alimentaria es difícil de reconocer. No hay chorizo ultraprocesado, ¿no? Hay otras cosas ultraprocesadas, pero no hay chorizo. Y el objetivo fundamental es que sepa más rico, que sea adictógeno, y el objetivo es vender mucho. Este es el objetivo. Ya no es alimentar, sino vender. Y esto parece que es un ejemplo claro. Fijaros, este es un trabajo que acabamos de hacer. Bueno, es una revisión muy, muy bonita. Sobre todo Daniel Ceballos lo ha hecho, ¿no? Él lo que hace este autor es mirar la historia del azúcar a través de la alimentación, de la civilización. Entonces, el azúcar es un alimento que hasta hace 50 o 60 años era un alimento de ricos. Había poca disponibilidad de azúcar. Y desde hace, bueno, un poco más, 80 años hay disponibilidad amplia de azúcar y sobre todo desde hace 40 años el azúcar, como engorda, se sustituye por edulcorantes acalóricos. Pues sorprendentemente, cuando se produce esto, estos edulcorantes alcalóricos lo que hacen es cambiar la microbiota. Cambian profundamente la microbiota. No engordan, no engordan, pero cambian la microbiota. Y al cambiar la microbiota hace que se produzcan menos ácidos grasos esenciales y que algunos de los metabolitos buenos, como el butirato o el propionato, que son buenos, dejen de producirse y se cambian por otros metabolitos. Y por lo tanto, un alimento en principio desarrollado para no engordar, resulta que hace engordar, porque produce esa disbiosis. Esto es súper interesante. No todo es malo. Tomar café es bueno. Tomar café es bueno. El café siempre ha estado discutible. Tomar café negro es bueno, porque produce con mucha frecuencia, se desarrolla esta bacteria que a mí me cuesta mucho pronunciar, y esta es una bacteria, entre comillas, buena, porque produce metabolitos que se asocian a ácidos grasos buenos. Por lo tanto, esto sería bueno. Por lo tanto, la microbiota y la disbiosis se puede transmitir, pero también se puede adquirir. Y esto es muy, muy interesante porque esto sí que lo podemos cambiar nosotros. Esto es un aspecto crítico. De hecho, esta es una enfermedad que empieza a desarrollarse en la sociedad occidental, especialmente cuando empieza a haber alimentos ultraprocesados y se dejan de comerlos. Bueno, y ahora, para ir acabando, una mención al alcohol, que es muy importante,
porque nosotros sabemos que los hepatólogos decimos que el alcohol es malísimo y el alcohol, seguro que algunos me lleváis la contraria, pero bueno, al menos en los enfermos que tienen un hígado graso, la cantidad de alcohol segura es cero. En los demás no sé, pero en los que tienen un hígado graso la cantidad de alcohol segura es cero. Fijaros aquí en esta gráfica semafórica que es muy interesante. Si uno tiene un hígado graso, que aquí le hemos llamado más el D, pero bueno, tiene un hígado graso, y no toma nada de alcohol, el riesgo de tener una enfermedad avanzada es muy pequeño, 2%. Si toma un poquito de alcohol, un poco de alcohol, que serían entre 1 y 2 vinos al día, entre 1 y 2 vinos al día, y además tiene enfermedades corrientes, hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, que acompañan mucho esta enfermedad, el riesgo de tener una enfermedad avanzada se multiplica por 10. Por lo tanto, el resumen es sencillo. Si tengo una enfermedad por grasa en el hígado, no debo tomar alcohol. Pero, y aquí vienen unas anécdotas muy interesantes, el alcohol exógeno es el que tomamos. Pero ojo, las bacterias que tenemos cuando comen fructosa o glucosa pueden producir alcohol. Es decir, nosotros estamos capacitados para producir alcohol endógeno. Y hay algunos ejemplos súper sorprendentes. Bueno, bueno, se la explico ya que la pongo. Estos son aquí todo grasa, ¿no? Todo grasa, todo grasa. La enfermedad por grasa puede ser fundamentalmente la esteatosis hepática metabólica, que es no asociada al alcohol, o la asociada al alcohol. Y cuando la vemos en una biopsia, pues la verdad, si el enfermo nos engaña, no sabemos distinguir. Si nos dice que no toma alcohol y toma alcohol, nosotros no sabemos distinguirla o nos cuesta mucho distinguirla. Vamos a ver algunos ejemplos muy sorprendentes. Fijaros, este es un grupo, un estudio hecho en niños también. Unos niños de peso normal, que son los verdes, unos niños obesos, los azules, y unos niños obesos que tienen inflamación. Y estas son la microbiota, las bacterias que tienen. Como veis, se tienden a agrupar, ¿no? Se parecen mucho los niños sanos, se parecen mucho los niños obesos y se parecen mucho los niños que tienen una enfermedad del hígado. Bueno, y lo sorprendente del estudio es que esto se ve, es muy intuitivo. En estas gráficas, normal, obeso y con esteatosis, lo que cambia fundamentalmente es lo rojo, ¿no? Los rojos son bacterias que producen alcohol. Es decir, que da la impresión de que pudiéramos, al menos en parte, explicar una enfermedad que por definición la diagnosticamos si no se consume alcohol, resulta que al menos en parte está producida por el alcohol. Bueno, es una cosa sorprendente, se sabe, y hace no tanto tiempo, hace unos pocos años, se han demostrado algunas cepas que tienen una gran capacidad de producir alcohol. Y por lo tanto, nosotros mismos somos capaces de producir alcohol. Esto es una cosa muy impresionante, ¿no? Porque parte de nosotros parece que podríamos fabricar cerveza, ¿no? O alcohol, lo que queramos, o vino. Pero sin beber nada de alcohol somos capaces de tener alcohol. ¿Hay alguna enfermedad muy rara? Daniel, seguro que la conoces. Cuando se hacía un procedimiento para perder peso que se llamaba Escopinaro, en algunos enfermos se producía una alteración severa de la microbiota y se producía un gran acúmulo de bacterias que producían alcohol. Se llamaba el síndrome de la autocervecería. Y se ponían los enfermos realmente malos por estas bacterias, ¿no? Es una enfermedad curiosa. Y además, y ya vamos acabando, la microbiota la microbiota que nosotros tengamos puede hacer que la respuesta al ejercicio sea diferente. Es decir, ya vamos explicando que, oiga, como lo mismo, no engordo lo mismo, puede ser por la microbiota. Tomo alcohol o no tomo alcohol, pero parece que tomo alcohol, puede ser por la microbiota. Respondo o no respondo al ejercicio, puede ser por la microbiota. Y con todo esto, pues yo lo que os quería, esta sería la anteúltima, está en inglés, perdonadme, la anteúltima diapositiva. Lo que yo he querido demostraros es que el NAS, la esteatosis hepática,
no es una enfermedad infecciosa clásica, no es una gripe, no es una tuberculosis, pero se puede transmitir por la microbiota. Y esta microbiota no es una infección clásica, sino que lo que transmite es un riesgo de producir diferentes productos, alcohol, alguna alteración del metabolismo de algún como la histidina, de los ácidos biliares o incluso de los ácidos grasos. Y todos estos factores que se han transmitido a través de la microbiota pueden dar lugar a una esteatosis hepática. Por lo tanto, es una forma de enfermar del hígado al menos curiosa y que probablemente os habrá sorprendido. Y esta sí es la última. Lo que he dicho es solo una parte de la verdad, porque la enfermedad por hígado graso es una enfermedad mucho más compleja, que no la microbiota juega un papel, pero no solo la microbiota, sino que juega un papel evidentemente los factores genéticos, juega un papel algunos factores alimenticios, enfermedades asociadas, y como veis aquí hay muchos tipos de enfermedades que se asocian al hígado graso, hay factores genéticos asociados al hígado graso y hay algunos factores ambientales. Por lo tanto, espero que en este rato hayáis entendido que cuando uno habla de que tiene un hígado graso o una obesidad, porque son enfermedades que están muy cercanas, no siempre es culpa del que la padece, que le echamos muchas veces la culpa, sino que a veces hay un montón de factores asociados que explican por qué unos enfermos desarrollan esta enfermedad y en otros. Nada más, muchas gracias. Me siento. ¿No? Bueno, no tengo palabras, fantástico. Ahora la palabra, como siempre, la tienen los socios del Ateneo para preguntar lo que ustedes quieran, que ya sabe que lo saben todo. Javier, muchas gracias. Ha sido muy ilustrativo. Yo he aprendido un montón, como imagino que el resto, porque de esto sabíamos un poco casi el título, pero los detalles que nos has contado son fantásticos. Yo quería, puesto que has hecho una referencia al trasplante varias veces, en el trasplante, siempre en las donaciones, siempre se veía si ese era un hígado graso, y si era un hígado graso no se utilizaba como donante para después hacer un trasplante hepático. Pero hoy día, con la optimización de los posibles donantes, cada vez son pacientes más añosos y a veces algunos tienen un porcentaje de grasa no despreciable, aunque sean útiles por la gran reserva funcional que tiene el hígado para ayudar al paciente, que es el receptor. Me imagino que después de lo que nos has contado, muchos de esos hígados que se utilizan para trasplante tendrán un porcentaje de hígado graso y de todas estas situaciones que nos has contado, y por lo tanto, cuando luego haces el trasplante, se pone la inmunosupresión, se bajan las defensas, pues de alguna forma eso se ha visto que luego en el receptor las cosas se han ido complicando poco a poco, que sería una hipótesis razonable de trabajo. Contestar. El hígado graso, muchas veces la grasa es un espectador inocente, como he intentado explicar. Es decir, solo en 1 de cada 5 pacientes con hígado graso tienen una enfermedad que determina un deterioro de la función hepática. En el otro 80%, el hígado graso no produce mucho deterioro. Esta es la primera condición. La segunda es que, en principio, la esteatosis hepática relacionada con la microbiota tiene mucho que ver con el eje intestino-hígado, y el eje intestino-hígado en un trasplante hepático está interrumpido. Lógicamente, el intestino del donante se ha quedado con el donante y se ha interrumpido. Y el tercer aspecto, que yo creo que completa la respuesta, es que los enfermos trasplantados hepáticos se convierten en enfermos metabólicos, como muy bien sabes, que desarrollan per se, como consecuencia del propio trasplante, un hígado graso, porque tienen muchos trastornos metabólicos asociados. Por lo tanto, yo creo que sería difícil saber si la pregunta que tú haces es, oiga, ¿le puede transmitir un hígado graso el hígado graso que le he puesto? Yo creo que es difícil contestarlo. Buenas tardes. Me quito la boina ante tanta sabiduría. Y ahora, después de dicho eso, mi pregunta, o sea, mi observación es
cómo afecta al hígado la tristeza. Primer punto. Segundo, que me ha gustado, me ha encantado, lo de la alimentación sana, pero yo desde luego no estoy de acuerdo Con el vino. en que no se puede tomar una copa de vino. Estaba claro. Entonces, yo digo que esos hábitos, porque la tristeza, si no tomas esa copa de vino, la tristeza puede aumentar. Y la tristeza creo que es uno de los peores males que podamos tener. Bueno. Muchas gracias por tu observación. Muchas gracias. Pues mira, yo te voy a contestar. Hace muchos años me invitaron a un programa para aprender a hablar en público. Yo ya sabía, pero bueno, aprendí un poco más. Y una de las preguntas que me hizo un presentador en una entrevista forzada, me dice, oiga, doctor, la hepatitis C empeora mucho cuando llueve, ¿verdad? Evidentemente no hay evidencia científica de que empeore, pero nosotros aprendimos que tenemos que contestar. Siempre que hace mal tiempo la gente está más triste y por lo tanto las enfermedades pueden empeorar. Y en este sentido, cuando uno está triste, empeora. No estoy seguro de que el vino mejore mucho a los tristes, pero puede animar a algunos, pero no estoy seguro que mejore mucho a los tristes. Y hablando en serio, en los pacientes hepáticos la tolerancia al alcohol debe ser cero, no tengo ninguna duda. Y en los que no son pacientes hepáticos, que son gente sana, la evidencia sugiere, la evidencia de verdad sugiere que cualquier cantidad de alcohol es peor que nada de alcohol, aunque un poco de alcohol parece que no es muy deleterio. Bueno, eso es lo que dicen los estudios. Crespo, muchas felicidades, me ha encantado la exposición. Yo quería preguntarle, ahora que está tan en boga los nuevos hipoglucemiantes, ¿se sabe algo sobre la influencia que pueden tener sobre la estatosis hepática en este momento? O que está investigando, pues se está sacando muchos beneficios. Sí, la pregunta entiendo que es sobre las moléculas fundamentalmente incretínicas, ¿no? Que son moléculas que mejoran mucho el metabolismo del azúcar y mejoran mucho otros muchos metabolismos, ¿no? Y sí, la respuesta es sí, hay evidencia de que mejoran de forma notable la microbiota y de hecho, hay algunas personas que pensamos que uno de los mecanismos por los cuales las incretinas pudieran mantener el efecto después de acabado el tratamiento es porque hayan sido capaces de modificar la microbiota. Y esto es una teoría totalmente absurda, pero que yo tengo, que es que si fuéramos capaces de tratar a mucha gente con incretinas, a mucha gente, y cambiar la microbiota de mucha gente, y dado que parte de esta enfermedad es porque se transmite de unas personas a otras, podríamos incluso mejorar o disminuir la enfermedad en los sujetos no tratados. Bueno, es evidente que el presentador tuvo éxito, porque la presentación ha sido muy buena. Pero mi pregunta es la pregunta del ignorante. ¿En una analítica se puede detectar si hay hígado graso? Sí y no. Sí, no quiero ser pasivo, que por mi apellido puedo serlo, pero a veces sí, hay algunos análisis indirectos, algunas fórmulas que no puedo explicar, pero hay algunas fórmulas que hacen que con análisis y la medición de la cintura tengamos una aproximación muy clara al hígado graso y que funciona bastante bien, pero en otras personas no. Por lo tanto, la contestación no es siempre sí, pero digamos que haciendo fórmulas muy sencillas que por alguna razón que desconozco los médicos todavía no las aplicamos de forma habitual, seríamos capaces de detectar un número muy significativo de pacientes. Y además seríamos capaces de, en muchos casos, diferenciar los que están más enfermos de los que están menos enfermos, con una analítica muy sencilla y sabiendo el peso, la talla y la cintura y el perímetro de la cintura. Paula, me va a hacer una pregunta difícil, Paula. No, difícil no. Paula es una investigadora joven
como la veis, joven, pero de máximo nivel y que de esta enfermedad sabe un poco más que yo. Es una pregunta fácil para ti, seguro. Nada, solo que nos expliques un poquito cómo podemos medir nuestra microbiota y si todos esos estudios que se habla por la calle, que nos miden la microbiota y que nos dan el riesgo de enfermedades, si sirven para algo y si nos dicen en verdad lo que hay. Bueno, es muy buena pregunta. La contestación rápida es no. No hay ningún estudio en la actualidad que pueda evaluar de forma clínica, es decir, para aplicar en la clínica diaria la microbiota, no hay. Y por lo tanto, nosotros siempre que empieza a haber algunos colegas colegas que hacen estudio de la microbiota y cobran por ello y no está claro cuál es el resultado de la microbiota. Yo creo que con eso te contesto la primera parte. Y la segunda parte es muy interesante. Si estudiamos la microbiota, entendiendo por microbiota las bacterias que existen, el tipo de bacteria que existe, nos confundiremos. Lo que tenemos que es estudiar lo que producen esas bacterias, es decir, los genes y los metabolitos que tienen esas bacterias. Se llama metagenómica. Porque las bacterias, como expliqué antes, son muy promiscuas y bacterias idénticas, morfológicamente idénticas, producen cosas muy diferentes y hacen o no hacen daño. Yo no sé si te he contestado, Pablo, sí. Hola, Javier. Uy, si no te había conocido, Fernando. Sí, Perdón. has empezado mal. Porque has dicho, la primera frase que has dicho es que la esteatosis hepática o el hígado graso es una enfermedad. Y en mi opinión no es una enfermedad. Bueno. En mi opinión es una variante de los organismos humanos normales, no pacientes, que tiene ciertas ventajas, como ha tenido a lo largo de la evolución ser así, para el hambre y todo eso que ha habido casi siempre, y es una maladaptación al ambiente actual. Entonces realmente lo que yo creo que tenemos que acostumbrarnos en la medicina evolutiva es a darnos cuenta que los organismos o los humanos tenemos distintas variantes entre la gente normal que son buenas para unas cosas y son malas para otras. Y en el caso del hígado graso es clarísimo cómo tener una variante es bueno para unas cosas, tener hígado graso, no ahora, ahora casi nada, y tiene unas contrapartidas, ¿no? Es súper, bueno, Fernando, aparte de muy amigo mío, es el que me dirigió la tesis hace unos pocos años y es un científico de primer nivel, ¿no? No estoy totalmente de acuerdo contigo. Y te voy a explicar dos casos de por qué la grasa sirve como un mecanismo evolutivo y en otros casos no. Hay dos variantes de animales muy diferentes, los pájaros que hacen vuelos transatlánticos, que hacen una degeneración grasa, porque el hígado, esa grasa, es muy energética y consume poco espacio y por lo tanto almacena mucha grasa en poco espacio y les sirve para hacer esos 5 o 6 mil kilómetros que hacen. Y el otro ejemplo son los osos que hibernan, que hacen exactamente lo mismo, o sea, se atiborran durante el verano a salmones, ¿no? Sí, donde hay, y después lo consumen. Esas dos especies, que son tremendamente diferentes, tienen en común que la grasa no la mantienen, la usan. Y el hombre, esta enfermedad la mantiene. Y probablemente el mantenerla no le da ninguna ventaja evolutiva. Porque esa grasa muchas veces se acompaña, al cabo de cierto tiempo, que es lo que pasa con la enfermedad, se acompaña de inflamación. Es decir, como tú muy bien dices, la grasa está inerte y quizás tiene algún sentido, ¿no? Ahora te pongo otro ejemplo. Tiene sentido durante un tiempo, pero mantenerla indefinidamente no tiene sentido evolutivo, desde mi punto de vista, ¿no? Y efectivamente en el hombre hay algunas variantes genéticas muy interesantes. Hay, por ejemplo, los que tienen la variante del PNPLA3, que se da en sitios donde había mucha hambruna, por ejemplo, donde la tierra era mala, en el Yucatán, ¿no? En México, el Yucatán, la península del Yucatán casi no tiene tierra fértil y pasaban más hambre que condenados los pobres, ¿no? Y entonces genéticamente hacen una variante
que es la adiponutrina, una variante de la adiponutrina que les hace ser muy conservadores de la energía. Ahora que hay disponibilidad de alimentos, engordan todos mucho. Sí, que sí, entiendo, sí, te doy la razón, sí, por eso es evolutivo. Pero la grasa en el hombre, que yo sepa, en el hombre, a lo largo de esto, en el hombre actual, mantener la grasa indefinidamente en el hígado no le da ninguna ventaja. Le dio ventajas. Claro, le dio ventajas. Sí, sí, y claro. nuestra organización genética es por cuando nosotros nos hicimos, Está no claro, es como está claro. somos ahora. Ahora Está es claro. una maladaptación, como muchas que tenemos. Y mucha enfermedad que tenemos, mucha enfermedad crónica y tal, depende de maladaptaciones que tenemos. Estoy de acuerdo. Vale, ok. Ok. Allí hay otra. Muchas gracias por la conferencia. Yo desde mi humilde ignorancia quería preguntarte, más que preguntarles que nos dijera, por ejemplo, a una persona que no bebe como yo, ¿qué alimentación nos puedes aconsejar? O sea, una alimentación para mantener la microbiota buena, ¿no? Desde mi humilde ignorancia. Yo tampoco sé contestarte a eso, pero básicamente hacer una dieta mediterránea, ¿no? Es decir, hacer una dieta variada, sin alimentos ultraprocesados, en el que el plato este de colores típicos sea el que recomendamos. No, yo no soy mucho de recomendar muchos alimentos diferentes a otros, ¿no? Sino hacer una dieta variada. Alimentos que hayan demostrado una cierta eficacia, es decir, alimentos funcionales. Para el hígado hay muy pocos. El café parece que disminuye la inflamación hepática. El chocolate negro parece que disminuye la inflamación hepática. Y pocas cosas más han demostrado alguna eficacia evidente, ¿no? Yo creo que la contestación es una dieta mediterránea que además es la que nosotros disponemos de ella. Ahora hay un cambio conceptual, lo acabo de leer además antes, hay un cambio que quieren que la Organización Mundial de la Salud lo aconseje, iba a decir lo imponga, no, lo aconseje, que es que se incremente el porcentaje de fibra que consumimos. Ahora ha bajado mucho, la fibra ha bajado mucho, probablemente menos de 25 gramos al día no es aconsejable y ahora muchas veces no se toma 25 gramos, pero hay quienes incluso abogan porque se tome 100 gramos de fibra diaria, ¿no? La fibra se asocia a algunos fenómenos muy bien conocidos, como una disminución de la incidencia de cáncer de colon y de algunos otros tumores, y quizás como novedad te puedo decir que hay que incrementar el consumo de fibra, ¿no? ¿Ninguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, doctor Crespo, por esta magnífica conferencia. Está usted siempre invitado en el Ateneo y a todos ustedes les esperamos todos los días.